Grabando. Vamos a... La primera clase de hoy es de miogénesis, plasticidad muscular y lo que llamamos el acoplamiento, excitación, transcripción. Así es que vamos a comenzar con la idea de plasticidad muscular. El músculo esquelético es plástico y si comparamos, por ejemplo, la composición de fibras musculares, aquí lo que se hizo fue una biopsia de músculo de dos atletas olímpicos, uno, el que aparece aquí en el cuadro de la derecha a la izquierda, es un corredor de 100 metros planos, y el que aparece a la derecha es un corredor de maratón. Y a simple vista podemos ver la diferencia. Estos son dos atletas altamente entrenados que tienen el máximo de rendimiento posible. Por lo tanto, tienen un desarrollo muscular óptimo en base a ese entrenamiento, pero a simple vista vemos la diferencia en el volumen de los músculos, ¿cierto?, de uno y de otro. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los músculos son diferentes. Si miramos las biopsias que están aquí al lado izquierdo, vemos que en el corte, sí, hay una pregunta. Llegó Pablo. Vemos que hay una diferencia, aparece un mosaico con una tinción, en este caso se está tiñendo con anticuerpos contra la cabeza pesada de miocina, y dijimos que hay distintas proteínas para la cabeza pesada de miocina, distintos genes, y podemos generar anticuerpos entonces para distintos tipos. Y vean ustedes el cuadro como un mosaico en un corte transversal del músculo en que aparecen las fibras musculares. Aquí en esta tinción se tiñeron lo que vamos a llamar las fibras rápidas o glicolíticas, que aparecen en color oscuro, negro. Y el corredor de 100 metros planos tiene una proporción mucho mayor de esas fibras que el corredor de maratón, que aparece una tinción mayoritariamente gris. Entonces, el sistema muscular, o vamos a llamarlo neuromuscular, tiene distintos tipos de fibras, pero esas fibras, dijimos, están inervadas por motoneuronas, y una motoneurona inerva a un grupo de fibras. Una sola motoneurona inerva a un grupo de fibras. De modo que hablamos de que la unidad funcional, es lo que llamamos la unidad motora, que es la motoneurona y todas las fibras musculares que inervan. Y hay unidades motoras entonces que tienen distinto comportamiento. Y llamamos a las unidades motoras de tipo 1, como aparece aquí abajo. ¿Qué característica tiene esa? Perdón, aquí abajo está la tipo 1. ¿Qué característica tienen la tipo 1? Una contracción muscular lenta.
La respuesta a esa motoneurona es una contracción más bien lenta y de menor magnitud, una contracción pequeña y lenta. Y la característica es que podemos estimular este músculo durante mucho tiempo, aquí se estimuló hasta 60 minutos, sin que cambie su fuerza. Es decir, decimos esta unidad motora es resistente a la fatiga. En cambio, la unidad de tipo 2, y aquí aparecen dos unidades motoras de tipo 2, que las diferenciamos, a una la vamos a llamar 2A y la otra 2X. Tomemos la unidad 2X. Esta unidad es capaz de dar una sacudida muscular de gran magnitud, pero de corta duración. Es rápida, se contrae rápidamente y se relaja rápidamente el músculo, esa es la fuerza. Y si tomamos la fuerza en el tiempo, aplicando distintos tétanos para estimular, vemos que es muy grande al comienzo, pero decae rápidamente en el tiempo, en cosa de minutos. Está fatigada, esa es la fatiga muscular de la que podemos hablar más adelante. Entonces, tenemos una unidad lenta y una unidad rápida, y por supuesto hay casos intermedios, y aquí está la tipo 2A, que desarrolla un poco menos fuerza que la 2X, es un poco más lenta, pero sigue siendo rápida y se consideran las fibras rápidas. Y se fatiga mucho menos, mantiene la tensión por más tiempo, comparado con la 2X. Entonces, se habla de tipos de fibras musculares y tipos de unidades motrices o motores. Las tipo 1 son las lentas, no fatigables. Las tipo 2 son las rápidas, fatigables. Y en las tipo 2 distinguimos por lo menos dos subtipos. La 2A, que es poco fatigable, y la 2X o 2B, que es muy fatigable. ¿Por qué se llama 2X o 2B? Porque son distintas proteínas, y en humanos tenemos la 2X, en ratones, en otros mamíferos tenemos la 2B. Y como la mayoría de los trabajos están hechos en ratones, van a ver ustedes la referencia a las fibras o unidades motoras o fibras tipo 2B. Entonces, las fibras musculares se diferencian en varios aspectos. Uno, en la velocidad de contracción, que tiene que ver con todas las proteínas del aparato contráctil que estudiamos en la clase anterior, ¿cierto? Las cadenas pesadas de miosina, que tienen una isoforma lenta y tres isoformas rápidas. Las cadenas livianas de miosina, que también son diferentes. La troponina y la tropomiosina son diferentes en diferentes músculos, diferentes proteínas. Y también es importante las diferencias en enzimas metabólicas, que son responsables de la resistencia a la fatiga, y que son mucho más abundantes en el músculo resistente a la fatiga, propiamente tal, músculo lento. Se clasifican entonces 4 tipos principales. Las lentas de tipo 1, que tienen velocidad de contracción lenta, como veíamos, tienen un alto contenido de mioglobina.
La mioglobina es una proteína de la misma familia de la hemoglobina, por lo tanto capaz de unir oxígeno, y es de color rojo. Por eso se habla que los músculos más lentos son músculos rojos, son más de color más oscuro, ¿cierto? Ustedes lo pueden distinguir hasta en la carne que comen, que hay unas más blancas, otras más rojas. En el pavo, ¿cierto? Cuando comemos pavo, tenemos el pavo tiene una carne blanca, la llaman carne blanca y carne negra. ¿Dónde está la carne blanca del pavo? ¿En qué región? Alguien que me conteste. ¿No han comido pavo? No distinguen. En los tutos, ¿no? La pechuga, ¿no? La pechuga es blanca, sí. Y los tutos son negros, son más oscuros. ¿Por qué es eso? Piensen en un pavo. El pavo está todo el día de pie sobre sus dos patas y por lo tanto los muslos del pavo deben sostener durante todo el día el peso del pavo. Ese es un músculo que va a estar estimulado permanentemente, no puede fatigarse y que desarrolla entonces relativamente poca tensión, pero sostenida. Es un músculo lento y tiene alto contenido mioglobina, lo que le da un color más rojo, más oscuro. La pechuga la usa el ave para volar. Los pavos no vuelan mucho, pero algo aletean cuando van escapando y se elevan un poco. Y ese es un músculo que debe desarrollar gran fuerza para levantar el peso del pavo al aire. Y lo puede hacer durante un tiempo muy corto y se fatiga. Y esa es la pechuga. Entonces son los músculos que están en esa región. Las fibras tipo lenta son de menor diámetro, son fibras más pequeñas, por eso el maratonista que veíamos, que tiene un alto porcentaje de estas fibras, se ven los músculos más pequeños. No es porque tenga menos fibras musculares, sino que porque son las fibras de menor diámetro. Tienen bajo contenido de glicógeno, porque no usan ese metabolismo, ya vamos a hablar de eso. Usan principalmente un metabolismo oxidativo, alto contenido, por lo tanto, de mitocondrias, y son resistentes a la fatiga. Las fibras de tipo 2, que son las rápidas, tienen velocidad de contracción rápida, bajo contenido de mioglobina, mayor diámetro, alto contenido de glicógeno y un metabolismo principalmente anaeróbico, con menor contenido de mitocondrias y son fatigables. Y tenemos aquí 2A, 2X, 2B. 2B o 2 veíamos en el gráfico de la 2X humana, pero es un metabolismo principalmente glicolítico, en cambio las 2A tienen un metabolismo mixto glicolítico oxidativo. Y podemos, esto se puede medir y ver, ¿cierto? Hay aquí tinciones. Aquí, fíjense ustedes, unos cortes en distintos músculos para teñidos con anticuerpos fluorescentes para las cadenas pesadas de miosina tipo 1, 2A, 2B. Y vemos que el sóleo, que es un músculo de posición, por lo tanto, un músculo fundamentalmente lento, tiene principalmente la cadena pesada de miosina tipo 1 y
el tibial anterior principalmente tipo 2, y el plantar un poco más mixto. También antiguamente se usaron mucho tinciones de otro tipo, como la que está acá de succinato de hidrogenasa, o sea, tiñendo para algunas enzimas del metabolismo oxidativo también se ve el patrón de mosaico y se pueden caracterizar los tipos de músculo. Otra proteína es aquí vemos a distintos pHs, la actividad de base de miosina, otro tipo de tinción que se ha usado. Aquí tenemos succinato de deshidrogenasa, ciclooxigenasa, enzimas metabólicas que marcan los distintos tipos de fibra. ¿Qué características tienen las motoneuronas de la musculatura lenta y rápida? Hay diferencias morfológicas en las motoneuronas y diferencias electrofisiológicas. Aquí se ilustran dos motoneuronas. La motoneurona lenta que va a inervar una unión neuromuscular hacia fibras lentas, va a descargar con un patrón de estimulación de baja frecuencia. Aquí dice 1 a 10 Hz, 1 a 20 Hz, más o menos. Y es de menor tamaño que la motoneurona alfa que inerva fibras rápidas. Esta descarga con un patrón de alta frecuencia que puede llegar hasta 100-150 Hz dependiendo de la especie. Pero es fásico, es decir, descarga a alta frecuencia durante un tiempo corto y luego se detiene. Entonces son dos patrones muy distintos de descarga para estos dos tipos de motoneurona. Por lo tanto, las unidades motoras lentas y rápidas tienen diferencias en la neurona y en las fibras musculares que inervan. Entonces, esto ya más o menos lo vimos para dos atletas distintos, en este caso es salto alto y maratón, son fibras, la composición de fibras diferente. Y en el músculo adulto, en la media de la población, tenemos 50% más o menos de fibras tipo 1 y tipo 2. Si se produce un daño en la médula espinal, una denervación, se pierde la inervación, se pierde el estímulo nervioso. Hay un cambio. Esto es un cambio plástico en el músculo, en que las fibras tipo 1 disminuyen drásticamente y las fibras tipo 2 son casi todo, 96%. Para los atletas, como veíamos, un corredor de corta distancia tiene un 20% de fibras tipo 1, 80% tipo 2. El maratonista es al revés, 80% tipo 1, 20% tipo 2. Por lo tanto, el músculo es plástico y de acuerdo al entrenamiento puede cambiar su composición y aquí vemos un trabajo hecho en ratones, en que a un ratón tiene una rueda en su jaula, el otro no tiene rueda, y vean ustedes la diferencia en la actividad citrato sintritasa. Esta es una tinción para esa enzima metabólica entre el entrenado y el sedentario. Entonces, la plasticidad es la capacidad del músculo para adaptar su fenotipo
frente a un estímulo. Y ocurre de manera secuencial este cambio de fibras tipo 1 se pasa a 2A, de 2A a 2X a 2B en forma secuencial. Y depende esto del nervio. Hay experimentos bastante antiguos ya en que se hizo inervación cruzada, es decir, motoneuronas rápidas fueron forzadas a inervar un músculo lento. Esto se puede hacer, una cirugía que inerva, ¿cierto? Cuando uno acerca un terminal nervioso a un músculo que está denervado, este terminal nervioso lo inerva. Y ese músculo entonces, que era lento, ahora está inervado con motoneuronas rápidas y se observó un cambio en el fenotipo muscular hacia el fenotipo rápido. El músculo lento se transformó en músculo rápido. Y ahí se planteó inicialmente que el nervio debía tener algún factor trófico, algo que secretaba el nervio que hace cambiar al músculo. Pero también podría ser que es el mismo patrón de estimulación de que estábamos hablando, lo que hace cambiar al músculo. Y estos experimentos del grupo de Schiaffino en los años 80, 90, se hicieron muchos de estos, estimula directamente el músculo. Y observen ustedes aquí, está la composición de fibras en 4 músculos EDL de un animal y del sóleo, en que más oscuro significa fibras lentas, blanco, más claro, fibras rápidas, gris y blanco. Entonces el EDL, que es un músculo rápido, comparado con el sóleo tiene casi solamente fibras lentas. Si el músculo se denerva, se produce la denervación, se produce un cambio plástico como veíamos. El sóleo comienza a expresar fibras más rápidas y el EDL comienza a expresar fibras más lentas. Ahora, al músculo denervado entonces se le estimuló eléctricamente con 2 patrones de frecuencia distintos. A 20 Hz se observó que el músculo EDL cambió un poco su patrón, ¿cierto? Se empezaron a aparecer mayor cantidad de fibras lentas. El sóleo, más dramático quizás, recuperó casi su estado original al estimularse a 20 Hz. Pero cuando se estimuló a 150 Hz, el resultado fue distinto. El EDL expresó mucho más fibras rápidas, comenzó a parecerse al control sin denervar, ¿cierto? Y el sóleo empezó también a expresar mucho más fibras rápidas. O sea, hay una plasticidad de lento a rápido y de rápido a lento. Y tiene que ver con el estímulo eléctrico. Entonces, el concepto de plasticidad muscular es que cuando un ejercicio se hace estimulando preferentemente, o usando preferentemente la musculatura lenta, la musculatura oxidativa, con un patrón de frecuencia bajo, que es como disparan esas motoneuronas, tenemos un fenotipo muscular de tipo lento. Cuando hacemos ejercicio en que la estimulación es de alta frecuencia, vamos a
tener un fenotipo de tipo rápido. Aumentan el tipo de fibras rápidas. ¿Cómo ocurre esto a nivel celular? Bueno, hay muchos trabajos, y voy a tratar de resumir aquí en un par de diapositivas, que muestran distintas vías de señalización celular y músculo que se activan con ejercicio. En este caso, lo que se hizo aquí fue intervenir directamente una vía que es la vía de la AMP quinasa. Y esto se hizo hace algunos años, apareció este activador agonista de la AMP quinasa que se llama ICAR. Me pareció un trabajo que decía, esta es la droga del ejercicio, ¿cierto? Tomemos ICAR y no necesitamos hacer ejercicio porque vamos a tener una mejoría, y le inyectaron aquí a los ratones ICAR y vieron que podían correr mayor distancia y durante mayor tiempo antes de fatigarse. ¿Y qué es lo que hace la activación de la AMP quinasa? Bueno, activa algunos factores de transcripción, por ejemplo, PSG1 alfa, y esto va a expresar genes que tienen que ver con el metabolismo oxidativo, con las mitocondrias. Hay distintas vías, entonces, que se pueden activar por calcio, vía calcineurina, factor de transcripción NFAT, hacia la expresión de genes lentos, la CAM quinasa 2, modulina quinasa 2, aquí hay otra vía, ¿cierto?, en que inhibe este factor de transcripción MEF2, activa o inhibe también la histona de acetilasa. Lo que veíamos, bueno, MAP quinasas, ERK, de alguna manera se piensa que van a este factor de genes lentos, P38 MAP quinasa, PSG1 alfa que veíamos recién, hacia los genes oxidativos. Esta es la vía que veíamos de la AMP quinasa. Esto lo muestro, es un diapositivo antiguo. Actualmente hay muchísimos más trabajos mostrando cambios en las vías, y prácticamente la vía que uno estudie con un modelo de ejercicio se ve un cambio. Para entender un poco cómo funciona la plasticidad, a nosotros nos interesó más bien una pregunta que tiene que ver con el estímulo nervioso. ¿Por qué un cambio eléctrico en la fibra, un potencial de acción, puede generar un cambio plástico en la fibra muscular? Y para eso vamos a hacer un pequeño desvío hacia la miogénesis, de dónde, cómo se genera el músculo esquelético en el embrión. Y hay células que se llaman precursores mesodérmicos, están en los somitos del embrión, que adquieren una determinación hacia músculo esquelético cuando expresan algunos factores que se han identificado, más importantes, el MIO-D, y tenemos en el embrión lo que se conocen, células que se conocen como mioblastos, que son mononucleadas, y cuando aparece el factor, expresan miogenina, aparece la diferenciación de los mioblastos en lo que se conoce como miotubos.
El miotubo entonces se obtiene por fusión de muchos mioblastos y aparecen aquí estas células alargadas con núcleos centrales, de las que vamos a hablar después. En etapas siguientes, hay por lo menos 2 oleadas durante la miogénesis en que se pueden reconocer miotubos primarios, la primera oleada de miotubos secundarios que se originaron más tarde a partir de otros mioblastos. Y los miotubos, al proliferar, algunos de estos mioblastos quedan adheridos al miotubo, pero no se fusionan con el miotubo. Los núcleos empiezan a migrar hacia la superficie y tenemos lo que se conoce como el miotubo maduro. El miotubo maduro entonces tiene algunas características de la fibra muscular en el sentido que tiene núcleos periféricos y tiene adheridos estas células satélites. Así las vamos a llamar las células satélites que acompañan a la fibra muscular durante toda su vida. La maduración de la fibra muscular hasta la fibra muscular adulta que conocemos y que ya describimos, ocurre asociada a la inervación. Yo le dije, no podemos concebir el músculo sin el nervio. El miotubo no tiene inervación, no está inervado. Cuando se inerva, crece y adquiere todas las características que hemos descrito de la fibra muscular con todo su aparato contráctil de miofibrillas desarrollado. El patrón de estriaciones es muy visible y también los túbulos transversales completamente desarrollados con el retículo, etc. Entonces, este es el resumen del proceso de miogénesis que ocurre en el embrión. ¿Y qué pasa cuando hay un daño muscular? Resulta que el ejercicio daña las fibras musculares. Es un estímulo fisiológico, pero el músculo, cuando ejerce el máximo de tensión, está sujeto a estrés muy grande. Y muchas veces ese estrés rompe la membrana de la fibra muscular y la fibra muscular se muere. Puede quedar dañada o puede morir. Como les explicaba yo en un experimento en la clase anterior, uno puede dañar un poco la membrana y la fibra puede recuperarse porque mantiene toda su estructura interna intacta. Pero si el daño es mayor, la fibra muere. Y queda lo que se conoce como la fibra fantasma. En un corte se ve así, hay una fibra que no está. Pero hay algunas cosas ahí. Y lo que hay son las células satélites. Entonces, en este experimento, aquí se ve una etapa control del músculo, una etapa post-daño, 4 días después del daño, en que está el fantasma de la fibra muscular. Y 2 semanas después del daño, hay una nueva fibra muscular que apareció ahí. El músculo es capaz de regenerarse. Aquí en este experimento lo que se hizo fue, junto con el daño, se irradió el músculo con una radiación ionizante que es letal, no permite la división celular. Y cuando se mira el músculo irradiado 4 semanas después, resulta que no hay fibra muscular, permanece el daño. Entonces, la regeneración de la fibra muscular depende de células, y cuáles son esas células, son las células satélites
que quedan ahí después que la fibra se daña, pero el daño muscular estimula a las células satélites a proliferar. Y esas células satélites, que son mioblastos, ¿sí?, proliferan y se fusionan entre sí para formar una nueva fibra muscular. En esta imagen que tenemos a la derecha, se muestra, se esquematiza la activación de las células satélites que expresan estos factores embrionarios, ¿cierto? MIO-D, MIF5. Y eso las hace proliferar y se fusionan. Y cuando hay una fibra muscular adulta, esto ocurre con el ejercicio sin necesidad de dañar las fibras, se fusionan a fibras musculares que ya existen, o bien se fusionan entre ellas para formar una nueva fibra muscular. Cuando se fusionan a una fibra que ya existe, esa fibra aumenta de tamaño y aumenta el número de núcleos que tiene la fibra. Y eso es el proceso que llamamos hipertrofia muscular por ejercicio. Y la hipertrofia muscular es un tipo de plasticidad, y este es el mecanismo: aumento del tamaño de la fibra por incorporación de mioblastos y mayor número de núcleos que sintetizan mayor cantidad de proteínas, y la fibra crece, aumenta de tamaño. Eso es lo que hace un físico-culturista cuando entrena sus músculos repetidamente para que aumenten de tamaño. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, a mí me queda una duda de, por ejemplo, ¿qué diferencia hace entre una rotura de la fibra de manera fisiológica en comparación como por ejemplo frente a algún agente externo? No sé, por ejemplo, en una cirugía, Sí. por lo general, cuando no sé, hacen extracción de tumor en un hueso, se pierde fibra muscular y por lo general el paciente pierde masa muscular. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, como por ejemplo con la Exacto, fisiología? yo puse el ejemplo del daño muscular por ejercicio, que es fisiológico, digamos, pero el daño muscular puede ser por trauma, por supuesto, por un corte, por un accidente o por cirugía, como dices tú. Y el músculo se regenera. Eso es lo que hacen los kinesiólogos, ¿cierto? Post cirugía, ejercitar los músculos para estimular esta regeneración. Y efectivamente, dependiendo del tamaño del daño, ¿cierto?, el músculo puede regenerarse completamente o no. Si el daño ya es muy severo, hay un límite para eso. Pero no sé a dónde va tu pregunta. No, es que yo pensaba que, por ejemplo, no había regeneración de la fibra muscular, como en esos casos de trauma o cirugía, pero Sí, sí no, puede no haber sabía que la había. regeneración. Claro, muchas veces queda una cicatriz y queda, el músculo se invade por mucho tejido conectivo y cicatricial, y pierde capacidad funcional el músculo, porque queda relleno de tejido que no es contráctil. Pero sí hay regeneración importante del músculo mismo. Es una de las características muy importantes del músculo esquelético, su capacidad de regeneración. Gracias, Ok. profe. Entonces, tomando esto, ha sido útil para una serie de estudios in vitro. Lo que hacemos en el laboratorio es tomar fibras musculares, ¿cierto? Cuando uno rompe, cortamos con tijera una fibra muscular de un músculo aislado en pedacitos pequeños, o la molemos con algún sistema. La colocamos en una placa de cultivo. Las fibras musculares, todas esas se murieron, porque hicimos picadillo al músculo. Pero
las células satélites no. Las células satélites entonces quedan en la placa de cultivo y este mismo daño las estimula a proliferar, y proliferan mucho. Y cuando proliferan se van alineando y se van fusionando hasta formar miotubos como los que se ilustran aquí al lado derecho con múltiples núcleos, ¿cierto? Ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Entonces, eso lo hemos hecho en el laboratorio hace muchos años y usamos este modelo, este es un miotubo en el laboratorio que usamos para tratar de entender el problema de la plasticidad muscular en lo que llamamos el acoplamiento excitación transcripción, o sea, cómo vamos desde la excitación del músculo hasta la expresión de genes. Y aquí les muestro un experimento en que tenemos miotubos que están en una placa y que están teñidos con una colorante sensible a calcio, que es fluo 3 en este caso. Entonces, en color azul se vislumbra este colorante que es sensible a calcio, y cuando aumenta la concentración de calcio, ese colorante va a emitir luz fluorescente que la vamos a poder ver. Entonces aquí le damos un estímulo eléctrico a estos miotubos. Y ahí ven ustedes lo que aparece. Se iluminaron y se contrajo el músculo. Ese es el acoplamiento excitación-contracción. Pero lo que nos dimos cuenta es que después de que se producía la contracción y la relajación, estos miotubos quedan más iluminados que al comienzo. Hay un segundo aumento de calcio asociado a este fenómeno. Ahí vemos el primero, se contrae y se relaja, el calcio aumentó y disminuyó, y luego empieza a aumentar nuevamente. Y ese aumento, no lo muestro aquí, pero se evidencia principalmente hacia los núcleos celulares del miotubo. Entonces, si graficamos aquí el primer aumento de fluorescencia, que está saturado, ¿cierto? Llega a un máximo. Y luego hay un segundo aumento que es mucho más pequeño, pero es más prolongado en el tiempo. Y esta primera señal, dijimos, está relacionada al acoplamiento excitación-contracción. La segunda señal pudimos demostrar en el tiempo de que estaba asociada a lo que llamamos el acoplamiento excitación-transcripción, es decir, una respuesta al estímulo eléctrico, pero que es una señal de calcio diferente. La primera depende de los receptores de ranitidina, como estudiamos en la clase anterior, y la segunda depende de receptores de IP3, que son de la misma familia que los receptores de ranitidina, ¿cierto? Están en el retículo, y que liberan calcio en respuesta a un aumento de IP3 como segundo mensajero. Entonces, pudimos ir demostrando en una serie de trabajos que yo no les voy a detallar ahora, que lo que ocurre es lo siguiente. Cuando llega un estímulo eléctrico al músculo, ocurre el acoplamiento de excitación-contracción, que está esquematizado aquí a la izquierda, ¿cierto? El receptor de dihidropiridina se comunica con el receptor de ranitidina, esto libera calcio masivamente, con enorme cantidad de calcio, durante un tiempo muy corto se contrae el músculo. Pero además, el estímulo eléctrico también a través de los receptores de dihidropiridina, porque esos son los sensores de potencial, es capaz de comunicarse de alguna manera que no sabemos bien cómo, con canales de panexina 1. Y los canales de panexina, que son parecidos a los que existen
las conexinas, ¿cierto? Para las uniones estrechas, los contactos intercelulares. Los canales de panexina no forman uniones estrechas, pero sí son capaces de liberar ATP. Entre otras cosas, son canales bien grandes y pueden pasar moléculas de ATP en estas fibras musculares. Y el ATP extracelular puede ser hasta un neurotransmisor, es un mensajero importante para el cual hay receptores purinérgicos. Y en este caso son importantes los receptores de tipo P2I, que son metabotrópicos. Y el ATP se une entonces a receptores purinérgicos en la membrana de la célula muscular. Y estos son receptores asociados a proteína G que activan PI3 quinasa y fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C es capaz de producir IP3 y diacilglicerol. Y el IP3 es un segundo mensajero, como decíamos, que va a ir a receptores IP3 que se encuentran en el envoltorio nuclear y en el retículo sarcoplasmático, y se libera esta segunda señal de calcio, ¿cierto? Que es más lenta, que aparece en el registro que les mostré en los miotubos. Aquí abajo, a la izquierda, muestro un gráfico que muestra la liberación de ATP. Estamos midiendo ATP en el medio extracelular y cuando se estimula eléctricamente aparece liberación de ATP, que tiene dos pics, uno rápido y otro más lento en el tiempo. El calcio, particularmente intranuclear o no sabemos también a nivel citoplasmático, es capaz de estimular varios factores de transcripción, y esos factores de transcripción pueden ir a la expresión de genes, activar la expresión de genes. Y este es el mecanismo de acoplamiento, excitación, transcripción que vimos primero en miotubos y luego lo estudiamos en fibras musculares adultas, ¿cierto? Esto fue el primer trabajo en la estadía postdoctoral de Mariana Casas en el laboratorio con quien seguimos trabajando hasta ahora. El estímulo eléctrico, entonces, en una fibra muscular adulta, esta es una preparación de fibras aisladas de músculos adultos, el flexor corto de los dedos de ratón, que están cargadas con un colorante sensible a calcio, flujo 4, y vemos más o menos lo mismo que veíamos en miotubos. Cuando se estimula eléctricamente, aumenta rápidamente el calcio, aquí la fluorescencia, pero luego hay un segundo componente que quedan encendidas estas fibras por más tiempo. Aquí no se ve el segundo componente tan aislado como en los miotubos, se ve como una vuelta a la basal mucho más lenta. Y cuando usamos un inhibidor de canales receptores de IP3, esta señal se hace mucho más pequeña. O sea, este componente lento, después de la subida rápida que tiene que ver con la contracción, este componente lento tiene que ver con la liberación de IP3 en las fibras musculares. Y es dependiente, como dijimos, del receptor de dihidropirina, porque cuando usamos nifedipina, que es un inhibidor de estos receptores, esta señal lenta es más sensible incluso que la rápida y desaparece completamente. Y aquí hicimos este experimento en un músculo entero para probar las unidades motoras. Estimulamos
en el nervio. En lugar de estimular el músculo, estimulamos el nervio. Y tenemos básicamente lo mismo. Aumenta la señal rápida y luego el componente lento que se inhibe con cetopongina, que es un inhibidor de receptores de IP3. Y los receptores IP3 aquí en cortes musculares teñidos son de 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Es interesante lo que se muestra en esto de aquí abajo, que distintos músculos presentan el receptor tipo 1 como mosaico también. O sea, hay una diferencia entre los distintos tipos de fibras musculares en cómo expresan los receptores de IP3. El tipo 1 está preferentemente en fibras rápidas. Y este fue un descubrimiento muy interesante. Las señales de calcio, estas lentas, dependen de la frecuencia de estimulación. Es máxima aquí a 10 Hz y disminuye a frecuencias de estimulación más altas. Entonces, hay una relación con el tipo de estímulo y eso nos pareció muy interesante. Y cuando miramos entonces la expresión de genes, buscamos un gen que pueda identificar fibras rápidas y lentas, y esa es la troponina I. La troponina I tiene dos variedades, una S que se refiere a slow, a fibra lenta, y la F de fast a fibra rápida. Y fíjense ustedes lo que pasa. Este es el control y estamos midiendo la expresión del mensajero para la troponina I de los dos tipos. Cuando se estimula las fibras musculares a 20 Hz, aumenta mucho la troponina lenta y disminuye la troponina rápida. O sea, hay un cambio plástico aquí con un solo estímulo, con un tren de pulsos que son un número acotado de pulsos. A esta frecuencia estimula en esas fibras la aparición de mensajero para la troponina lenta y disminuye para la troponina rápida. Y este es un patrón de 20 Hz correspondiente a las unidades motoras lentas. Si usamos cetopongina B, inhibidor de los receptores de IP3, esto desaparece. No hay efecto comparado con el control. Ahora, cuando estimulamos a 90 Hz, que es la frecuencia rápida para estimular unidades motoras rápidas, ocurre el proceso inverso. Es decir, aumenta la troponina rápida y disminuye la troponina lenta. Y en este caso, el inhibidor de receptores de IP3 no tuvo efectos, sigue ocurriendo el fenómeno. Entonces, hay aquí un fenómeno de plasticidad muscular que depende de la frecuencia de estimulación de las fibras musculares. Y en este trabajo, que fue la tesis doctoral de Gonzalo Jorquera, vemos que con estimulaciones de 20 Hz aumenta la producción de IP3 en las fibras musculares. En cambio, a 90 Hz no pasa nada. La liberación de ATP a 20 Hz es máxima, a 90 Hz no hay casi liberación de ATP. El ATP se libera en 2 pics, como veíamos cuando estimulamos a 20 Hz. A 90 Hz no hay liberación. Y el ATP sale a través de canales de panexina, porque un inhibidor de los canales de panexina, como la carbenoxolona, inhibe esta liberación de ATP.
la estimulación de la expresión de la troponina lenta depende de ATP. Aquí hay un experimento aquí abajo que usando apirasa, que es una enzima que degrada el ATP hasta AMP, entonces impide que exista ATP extracelular, segregamos apirasa, eliminó totalmente este efecto. Y estos son otra serie de controles con inhibidores específicos. Si usamos miotubos de ratones MDG, yo les hablé de los ratones estos disgénicos que no tienen receptores de dihidropiridinas, la liberación de ATP no está presente. Entonces el control y el MDG no libera ATP. Y este es otro experimento para mostrar que la nifedipino y BIK, que es un agonista y antagonista del receptor de dihidropirina, los dos inhiben esta salida de ATP desde la fibra muscular. Entonces, la fibra muscular adulta es capaz de liberar ATP con estímulos eléctricos y el proceso que les mostré hace un momento, lo vuelvo a repetir aquí, es la estimulación de receptores de dihidropiridina para que salga ATP a través de canales de panexina. La ATP entonces activa esta cascada de señalización, ¿cierto?, que va a activar la fosfolipasa C produciendo IP3 y diacilglicerol. El IP3 va a liberar calcio desde el retículo y envoltorio nuclear, y ese calcio actúa sobre factores de transcripción que en este caso van a activar, si el estímulo fue de 20 Hz, activar la troponina lenta e inhibir la troponina rápida. Ese es lo que pasa a 20 Hz. ¿Y qué es lo que pasa a 90 Hz? A 90 Hz, de alguna manera, se está activando la troponina rápida e inhibiendo la troponina lenta, pero no tenemos idea de cuál es la vía exactamente que se activa. Ciertamente no sale ATP, por lo tanto, esta parte de la vía a 90 Hz está inhibida. Y este es otro trabajo en que estudiamos otras moléculas, distintas moléculas que interactúan con un complejo. Entonces, existe el complejo de acoplamiento, excitación, contracción que estudiamos en la clase anterior, y posiblemente en el mismo lugar, aquí está en este dibujo separado por razones didácticas, existe este complejo de acoplamiento, excitación, transcripción, en que está el receptor de dihidropirina, panexina, receptores purinérgicos P2I, y aquí mismo sabemos que hay fosfolipasa C, P3 quinasa, y hay moléculas como la distrofina que pareciera estar participando también de alguna manera en este proceso. ¿Por qué la distrofina? Porque en una serie de trabajos posteriores, en este tiempo hemos encontrado que el acompañamiento, excitación, transcripción está alterado en una serie de patologías, entre ellas en la que más hemos estudiado la distrofia muscular de Duchenne. El ATP entonces tiene un rol muy central
en la regulación de la función muscular. Esta es la vía que vimos recién, ¿cierto? Que lleva a la expresión de genes con el estímulo eléctrico, pero también vamos a ver que se activan algunos otros procesos dependientes de ATP. Y todo esto es esencial para mantener la función muscular normal. Lo que ocurre con la denervación, ¿cierto? Es una pérdida enorme de masa muscular y un cambio plástico muy drástico, que en parte se debe a que este estímulo no está presente y este proceso no está ocurriendo. Hasta aquí lo que les quiero mostrar en esta clase y vamos a parar en este momento. ¿Hay preguntas? Por ahora no. Yo no, por lo menos, profe. Profe, que ahora hay compañeros que no estuvieron en la clase pasada, entonces no sé si va a repartir los temas que quedaron para el seminario del lunes. Sí. Me falta gente para el seminario del lunes, porque todos ustedes ya tienen temas, ¿cierto? Creo que el Pablo y la Jenny no tienen. No, yo no. Ya. No sé por qué perdí aquí. Estoy tratando de, justamente para los que no están presentes, de activar el guardado de la grabación de esta clase. Ok, entonces, ¿les parece que descansamos 5 minutos? Sí, Seguimos, por favor. si no hay Sí. preguntas. Y vamos a ver enseguida entonces, al reanudar, los temas para seminarios de los que no lo tienen. Ya, profe.